Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 2. La caída de Aldorf, por Chris Wright. Capítulo 24. Calfrance y Martak entraron en la cámara de Galmaras. Había sido abandonada cuando la batalla por el palacio estuvo perdida, y ahora el silencio y la corrosión reinaban en ella, como lo hacían en cualquier otra estancia del colosal complejo palaciego. Las paredes estaban húmedas y recubiertas por una gruesa capa de pus que caía en goterones del techo abovedado. Los pilares estaban forrados de una enmarañada y apelmazada planta de la que brotaban esas ponzoñosas vainas que brillaban y palpitaban a la penumbrosa luz de la cámara. La gran bóveda del techo que se proyectaba sobre el espacio circular estaba semiderruida, y de los bordes del boquete colgaban tallos de hiedra que quedaban suspendidos en el aire como sogas. La lluvia entraba a través del agujero y se sumaba al moco que encharcaba el suelo. Los dos hombres corrieron hasta el altar, la única construcción que permanecía relativamente intacta. Las dos cadenas vacías todavía oscilaban sobre la pesada mesa de hierro de debajo. Martak no tenía ni idea de lo que hacían allí. El palacio imperial constaba de centenares de cámaras, muchas de ellas más distinguidas y ricamente decoradas que aquella. Si se trataba de escoger el lugar donde morir, ¿por qué optar por el ancestral lugar de reposo del martillo de guerra? Un arma que ahora andaba perdida en el norte y, en todo caso, blandida por el muchacho paladín. Calfrance desenvainó el colmillo rúnico y se dirigió al borde del altar. Garra de Muerte permanecía a su lado con actitud protectora, gruñendo todo el tiempo. Martak se colocó en el otro extremo del altar de hierro, y su grifo también se quedó cerca de él, refunfuñando con su habitual desprecio. Yo no, comenzó a decir el mago, pero las palabras murieron en su boca. Ya fuera porque los habían seguido, o simplemente porque el destino había decretado que encontraran el final en ese momento, la puerta situada en el fondo de la cámara fue arrancada violentamente de los goznes y arrojada a un lado como si fuera un leño. 3 grotescas figuras irrumpieron dentro, todos ellos hombres distorsionados por la corrupción. El primero era un guerrero de carnes fofas que blandía una guadaña en las 2 garras que tenía por manos. Su piel verde, plagada de llagas sangrantes y verrugas, brillaba pálidamente con el reflejo del resplandor de las cascadas de pus. La segunda figura era una criatura igualmente arrugada, vestida con una mugrienta túnica de retales, y blandía un báculo de una madera casi tan nudosa como la del propio Martak. El tercer personaje era un auténtico gigante que entró a estrujones por el enorme hueco de la puerta de 2 batientes de la cámara. Una vez dentro se puso recto, con un brazo que era un tentáculo a un lado y el otro con la mano cerrada en un puño que parecía un martillo. Su cara grasienta y de gesto estúpido se había deformado para esbozar una sonrisa repugnante, y de su boca partían largos regueros de sangre que le decoraban el rostro como si fueran pinturas de guerra. Detrás de ellos llegaron más guerreros del caos, que se empujaban unos a otros para ocupar posiciones, algunos con las prendas de pieles del lejano norte, otros exhibiendo marcas de mutaciones de más reciente conversión. Los 3 líderes rezumaban un poder impresionante por todos sus poros de sus devastados cuerpos. Eran auténticas encarnaciones de la corrupción, tan viles y virulentos como la misma putrefacción. Calfrance no se dejó impresionar y se adelantó con la espada alzada hacia ellos, como rindiéndoles un macabro tributo. «No volveré a repetiros la siguiente advertencia», dijo, y su voz serena retumbó por toda la cámara. «Abandonad este lugar ahora mismo, o vuestras almas quedarán sometidas para la eternidad. El espíritu del todopoderoso Sigmar es fuerte aquí,
y su señal brilla sobre nosotros. Ignoráis el peligro que corréis. Había algo en la voz del emperador que transmitía una autoridad incontestable, tal vez su mesura, y que hizo que incluso las tres criaturas se tomaran un momento. Se quedaron quietas, y el que era enorme miró a sus compañeros con incertidumbre. El hechicero fue el primero en echarse a reír, y rompió la tensión que se había instalado en la cámara. El guerrero de la guadaña enseguida se unió a él. «No hacía falta que vinierais, emperador», dijo el que blandía la guadaña, haciendo una afectada reverencia ante Calfrance. «Podríamos haber destrozado vuestra ciudad sin vos, pero vuestra muerte hace que el esfuerzo tenga una recompensa, una pizca más valiosa». El hechicero también hizo una reverencia, y una sonrisa sarcástica se dibujó en su rostro, asolado por las cicatrices. «Somos los Lodkin, excelencia. En un tiempo tan mortales y enfermizos como vos, ahora rebosantes de la magnificencia del padre Nargel. Sabed nuestros nombres antes de que os matemos. Yo me llamo Ethrak. Este es mi hermano Otto, y este otro, el más grande de todos, es el poderoso Gurk». Gurk emitió un sibilante «hur» cuando oyó su nombre, y luego se hizo crujir los nudillos de la única mano real. Martak apretó un poco más el puño alrededor del báculo y dejó que el viento de Gurk fluyera por la madera. La tensión en la cámara estaba a punto de estallar, y solo aguardaba a que concluyera el duelo de palabras, pues ningún acuerdo podía alcanzarse ya por medio de la retórica. Calfrance escuchó impertérrito. Su autocontrol era absoluto. Incluso en el corazón de su reino aniquilado, en su semblante no se movía ni un músculo. «No necesito saber vuestros nombres», aseveró, dejando que un viso de desprecio asomara en el tono de su voz. «Moriréis como morirá toda vuestra estirpe, lejos de la luz de la redención, condenados para siempre a aullar vuestra desgracia al vacío». Otto parecía divertirse. Miró de refilón a Ethrak y se encogió de hombros. «En ese caso, me parece que ya nos lo hemos dicho todo, hermano», señaló Otto. Ethrak asintió. «Eso parece, hermano». Ambos se volvieron hacia el altar y se lanzaron hacia él acompañados por el tercer hermano. Otto fue el más rápido y se abalanzó sobre Calfrance, haciendo girar la guadaña por encima de la cabeza. Ethrak fue el siguiente en llegar, con el báculo brillando con energía negra dirigido hacia Martak. Gurk los siguió con sus andares pesados, respaldado por la carga de los hombres del norte. Cara de Muerte respondió al ataque y con una sola batida de sus poderosas alas para coger impulso, se arrojó contra el gigante. El grifo impactó contra Gurk y lo sajó y desgarró con las garras y el pico. Ambos se enzarzaron en un brutal intercambio de golpes y se encogieron y se tambalearon mientras se desgarraban mutuamente. Ethrak lanzó una descarga de magia de plaga directamente hacia Martak, con la intención de acribillarlo con un chorro de asfixiantes mocos espesos y viscosos. Martak contraatacó con una descarga de su báculo, que descompuso el nauseabundo fluido y lo envió en forma de rocío de vuelta a su creador. Ethrak hizo girar entonces el báculo en torno a él, para convertir las enredaderas y las plantas trepadoras que colgaban de la bóveda en erizadas mazas. Pero Martak hizo aparecer unas cuchillas espectrales que giraban en el aire y segaban los tallos a medida que se acercaban. El grifo de Martak cargó contra la masa de hombres de las tribus y se puso a saltar entre ellos, corneando y sajando, para que Otto y el emperador prosiguieran su duelo sin ser molestados. Los sonidos y la furia del combate resonaban en la cámara, y el colmillo rúnico relumbraba mientras intercambiaba golpes con la hoja oxidada de la guadaña. «Debí regresar», dijo Otto, dejando que una nota de admiración aflorara en su áspera voz. «¿Por qué lo has hecho? Sabes que no puedes derrotarnos». Calfrance no respondió y ejecutó una serie de disciplinados movimientos con su espada que bloquearon las feroces acometidas de la guadaña.
Martak se mantenía ocupado con su duelo de magias y solo seguía el combate con atisbos fragmentados, pero oía perfectamente las insultantes palabras de los Glot. La espesa lluvia de moco seguía cayendo a través del agujero en el techo y lo salpicaba todo al rebotar en el menoscabado mármol. Para entonces Gurk estaba imponiéndose a garra de muerte. El grifo estaba destrozando a su oponente, pero la vasta criatura del caos era inmune al dolor y virtualmente indestructible, de modo que, con un chasquido sobrecogedor, las alas del grifo volvieron a romperse. Garra de muerte, chilló, y Gurk lo arrojó hacia un lado, y el grifo se deslizó por el suelo hasta estamparse contra la pared de la cámara. Martak retrocedió frente a Ezrak, mientras se defendía de nuevas descargas de magia oscura. El hechicero era mucho más poderoso que él, capaz de extraer la materia del caos del Aesir y arrojarla contra él. Martak, con un pavor creciente, vio que las primeras pústulas brotaban en sus antebrazos y sintió que su báculo comenzaba a retorcerse y a perder su forma. Su esencia estaba corrompiéndose, volviéndose contra él. Estaba siendo transformada en la vegetación demencial que había asolado el imperio desde Marienburgo hasta Ostermark. Calfrans luchaba sin inmutarse, respondiendo a los golpes de Otto con una cuidada precisión. Se movía con la elegancia de un maestro de la espada, perfectamente entrenado, que adoptaba la posición adecuada en cada momento y encontraba el espacio para contrarrestar cada movimiento de la hoja. Otto, por el contrario, lo acometía con una serie de ataques alocados y combinaba los golpes abiertos con los cerrados para intentar desconcertarlo. En cierta manera, su duelo era tremendamente igualado, mientras avanzaban y retrocedían ante el altar, asestando golpes y parándolos bajo la sombra de las oscilantes cadenas. Martak retrocedió un poco más, abrumado por la superior magia de Ezrak. Las pústulas de su piel se reventaron y le empaparon con unos fluidos pestilentes. Hizo aparecer una bandada de cuervos que volaron hasta la cara de Ezrak y le picotearon los ojos, pero el hechicero susurró una palabra con la que hizo explotar los vientres de los pájaros, que cayeron a plomo al suelo de la cámara, muertos. Volaron más glóbulos de moco ardiente hacia Martak que el supremo patriarca no pudo evadir por completo, y notó la abrasión en la piel cuando impactaron en su cara. Martak comprendió con un nudo en el estómago que su rival era demasiado superior a él. Nada de lo que podía hacer inquietaba lo más mínimo al hechicero, y a duras penas era capaz de evitar que los conjuros de Ezrak lo golpearan de lleno. Mientras seguía retrocediendo y se alejaba del altar en dirección a la puerta oriental, se dio cuenta de la inutilidad de todo, como ya le había advertido el emperador. No hay gloria en morir aquí, y morir es lo que quiere. Martak despotricó inconscientemente ante la estupidez de todo. Los gestos nobles eran para los aristócratas, para las gentes de sangre caballeresca o que exhibían joyas en los dedos. Aún había otros caminos, otras armas. Si el emperador no le daba permiso para marcharse, se marcharía por su cuenta. El recinto de las fieras estaba muy cerca de allí y lleno de criaturas que podrían causar estragos, incluso en los más poderosos horrores de los engendros del caos. Su grifo, que ahora sangraba abundantemente por una docena de heridas, se volvió repentinamente y se abalanzó sobre Ezrak. El hechicero, que no se lo esperaba, tuvo que emplearse a fondo para no acabar cortado en rodajas, y por un breve instante desvió la atención del supremo patriarca. Martak no desaprovechó la oportunidad y echó un último vistazo a Calfrans, acuciado por la duda de si el instinto estaba indicándole lo correcto. El emperador luchaba reconcentrado, arrimado a la sombra del altar. Estaba absorto en el duelo y Martak se percató de la expresión de profunda convicción en su rostro. Calfrans nunca consentiría marcharse de allí, y Martak tampoco podía acercarse a él para llevárselo a rastras. El supremo patriarca dio media vuelta y huyó de la cámara. Una vez fuera, enfiló por el estrecho pasillo, con la túnica revoloteando a su alrededor.
Enseguida oyó los sonidos de la persecución emprendida por los hombres del norte y apretó el paso. Por lo menos los he alejado, pensó con gravedad, luchando con el incipiente sentimiento de culpa por su deserción, al mismo tiempo que trataba de recordar el camino más rápido para bajar a las jaulas. Eso le dará un poco más de tiempo, y yo voy a regresar. Otto vio cómo huía el mago con una sonrisa de satisfacción. Si se les daba la oportunidad, los mortales siempre escogían el camino más fácil. Eso es lo que les convertía en unos sujetos tan fáciles de convertir y de matar. Carecían de una comprensión adecuada de las elecciones difíciles, del estilo de la que hacía un hombre de las tribus para renunciar a todo y ponerse al servicio de poderes superiores. La clave era el sacrificio. Aprender a someterse a las exigentes demandas de los intransigentes dioses era el primer paso en el camino a la grandeza. Comenzó a sentir cómo crecía en su interior el entusiasmo mientras descargaba la guadaña hacia la cara del emperador. Iba a ser él, y no otro, quien pondría fin a los sueños de la humanidad. Iba a ser él quien destruiría la ciudad de Sigmar. Hasta la última de sus piedras se agrietaría y se helaría por la exuberancia del bosque de plaga. Hasta la última de sus torres sería constreñida por las enredaderas y las plantas trepadoras hasta pulverizarla. Muy pronto, lo único que quedaría sería el jardín, la eterna expresión del genio del padre Nargel, que lo cubriría todo en su expansión hacia el infinito. Embriagado de júbilo, Otto asestó otro golpe con la guadaña, esta vez dirigido al pecho del emperador. Karl Franz bloqueó el golpe, pero ahora parecía moverse mecánicamente. Una extraña expresión se mantenía inmutable en su demacrado rostro, una especie de serenidad. Eso molestó a Otto y lo llevó a acometerlo con más ahínco, y con un salvaje golpe con la guadaña consiguió apartar el colmillo rúnico. Volvió a atacarlo y abrió un largo tajo en el brazo del emperador, que profirió un austero alarido de dolor. Karl Franz retrocedió tambaleándose, chocó con el altar y estuvo a punto de caer de rodillas. Otto se irguió con gesto triunfal y sostuvo la guadaña por encima de la cabeza. «¡Y así termina!», gritó y descargó el arma. Pero antes de que la hoja entrara en contacto con su víctima, el filo de una espada se interpuso en su camino y detuvo la hoja curva de la guadaña. Otto bajó la mirada y vio a un guerrero del imperio que sostenía firmemente la espada con una expresión furibunda en el rostro. Llevaba puesta una elegante armadura y sus facciones aguileñas quedaban semienterradas por un gran mostacho. Otto se quedó paralizado durante un momento, completamente desconcertado. Se suponía que todos los mortales estaban muertos o habían sido expulsados de las inmediaciones del palacio. Se volvió y vio que otros guerreros imperiales en armadura entraban a la carga en la cámara y se abalanzaban sobre los hombres del norte que quedaban allí. De modo que quedaban unos cuantos mortales con el arrojo suficiente para seguir luchando. Una sonrisa lasciva se dibujó en los labios de Otto, que tiró de la guadaña para separarla de la espada. El emperador, que estaba sangrando copiosamente, cayó de rodillas y su lugar lo ocupó el recién llegado. «¡Venís aquí!», espetó con los dientes apretados el guerrero del mostacho, irguiéndose en toda su estatura. «¡Traéis la plaga! ¡Traéis el fuego! ¡Traéis el dolor!». Su rostro con cicatrices se arrugó con una expresión de puro odio. «Ahora yo traigo la cuenta que habréis de pagar». Marta jadeaba mientras corría y sentía las protestas de su cuerpo maltrecho. Estaban pisándole los talones y ya casi podía oler su pestilente aliento en la nuca. Bajó precipitadamente la escalera de caracol con la esperanza de haber recordado bien el camino
intentando pensar y no dejarse dominar por el pánico. Ya debería haber percibido el olor de las bestias, pero la inmundicia que se acumulaba en el palacio hacía difícil distinguir los hedores. Llegó al pie de la escalera y estuvo a punto de resbalar en las baldosas, pero consiguió continuar corriendo. Empujó una gruesa puerta de madera y por fin llegaron a sus oídos los sonidos que había estado deseando oír. Las bestias estaban despiertas, pues pateaban en sus corrales, enloquecidas por el rastro del caos dentro del palacio. Los grifos estarían destrozando sus jaulas. Los semigrifos y las mantícoras estarían babeando con furia. Y en el centro de todos ellos, la más poderosa de las criaturas, la que solo Calfrance había sido capaz de domar, estaría aguardando, con su cabeza vieja y fría plagada de pensamientos de asesinato. Martag notó que algo pasaba girando junto a su oreja y se echó a un lado bruscamente. Una hacha arrojadiza se clavó en la pared justo delante de él. No le había dado de lleno por apenas un dedo. Siguió corriendo, encorvado en la medida de lo posible. Ante él tenía un par de puertas de hierro, todavía cerradas con llave y aseguradas con varias vueltas de cadena. Lanzó un conjuro de apertura antes de estamparse contra ellas y entró tambaleándose en la penumbra del otro lado. De repente le llegaron desde todas partes los gruñidos y los rugidos de los animales enjaulados, y fue excepcionalmente reconfortante. Había pasado toda la vida entre bestias y ahora volvía a estar rodeado de ellas. Sonrió y siguió corriendo. Ahora sabía dónde se dirigía y nada podría detenerlo. Ya olía las brasas y oía el rumor seco de las escamas rozando el suelo al moverse. Ya casi estoy. Calfrance observó con impotencia cómo Helvor lo sustituía en la lucha con Otto Glott. El corte era profundo y el brazo le colgaba flojo e inútil sobre la cadera. Los caballeros de la Reiswar que acompañaban al mariscal contendían con el hechicero y el gigante. Vociferaban el nombre de Sigmar mientras asestaban golpes con la espada. El emperador solo podía contemplarlo. Era una asombrosa demostración de valentía. Había visto por última vez a Helvor en la víspera de Hefengen y solo podía imaginar las dificultades a las que debía haberse enfrentado desde entonces. Parecía la sombra del hombre entusiasta que había sido. Estaba demacrado, desfigurado por unos largos cortes y visiblemente desmejorado por la fatiga. Daba la impresión de que apenas si era capaz de caminar, así que no hablemos ya de luchar. Pero por alguna razón manejaba la espada con la elegancia arrogante de siempre, obligando a Otto a retroceder con cada borroso arco que dibujaba en el aire su acero, sin darle tiempo a contraatacar. Calfrance quiso hablarle, decirle que lo había entendido mal y que ningún ejército podría cambiar ya nada. Si los Glott morían en aquella cámara, nada cambiaría. Los ejércitos del caos continuarían campando libremente. La ciudad seguiría estando perdida y las aguas del Reik aún estarían corrompidas. Durante toda su vida, Calfrance había inculcado en sus súbditos la necesidad de luchar, de no rendirse nunca, de desenvainar la espada como primer recurso. Ahora no podía decirles lo contrario, pero mientras contemplaba cómo el pavoroso poder de Ezrak y la fuerza bruta de Gur despedazaban a su selecta Reiswar, quiso llorar. Moviéndose con rigidez, se apoyó sobre un codo, jadeando mientras el dolor lo torturaba. No podía moverse del altar. Esa era la clave, la gran mesa sacrificial que se había colocado debajo de la bóveda por un motivo. La luz del cometa entraba por el agujero de la cúpula y lo bañaba todo con el resplandor amarillento de una vela. Había aprendido a aceptar que él era el único capaz de ver la luz como lo que era, que ni siquiera Martag la había percibido en su totalidad y que para otros solo era un pálido destello en el cielo. Para él era la luz del sol y de la luna juntas, una estrella brillante en medio de la amarga corrupción de la tierra.
Ahora mismo estaba llamándole, recordándole la gran prueba, susurrándole palabras de poder que solo él podía oír. Calfrán se puso de pie y se estremeció de dolor. Helvor se lo había dicho. Él no era un hombre como los demás. Su alma no se circunscribía a los límites de la mortalidad. Él siempre había estado al margen, dedicado a una vocación más pura. «¡Vos sois el Imperio!». Helvor ya estaba cansado. No podía mantener el grado de furia y Otto estaba devolviéndole los golpes. Calfrán siguió observando el duelo con gravedad, a sabiendas de que Helvor tenía que ser derrotado, y sin embargo apenas si era capaz de ver el desenlace esperado. El mariscal de la Reiswar asestó una serie de golpes devastadores en los que se vació. La manera como movió el colmillo rúnico fue magnífica, mejor que nunca, y contra cualquier enemigo seguramente ya habría logrado propinar el golpe mortal que con tanta desesperación buscaba. Por el momento, Helvor dejó a un lado toda la fatiga, las decepciones y las deficiencias, y volvió a convertirse en el perfecto espadachín, la imagen de la velocidad y de la fuerza. Otto solo podía evitar que lo machacara y lo despedazara, y por primera vez el brillo del sudor apareció en su dura frente. Calfrans podría haberse sumado entonces al duelo. Podría haber renqueado hasta donde estaban y unir su colmillo rúnico al del mariscal de la Reiswar. Y tal vez juntos podrían haber matado a la bestia. Sin embargo, permaneció donde estaba, bañado por la luz del cometa, despreciándose por cada segundo que dejaba pasar sin hacer nada, pero cumpliendo fielmente la obligación que se le había impuesto. Cuando llegó el final, este fue rápido. Helvor fue más allá de sus posibilidades y abrió un hueco en su defensa. Otto lo acometió y lo sajó con la punta de la guadaña. La malvada hoja curva abrió un tajo profundo en el peto de la armadura y se hundió en el cuerpo del mariscal. Otto levantó del suelo a Helvor con una fuerza que no era natural y lo arrojó a un lado, con lo que le desgarró el corazón. Helvor resbaló por el suelo de mármol y se estrelló contra el altar con el pecho abierto. Con el último aliento alzó la mirada hacia Calfrans. En sus ojos transidos de dolor se advertía un fervoroso brillo de esperanza. Estaba temblando y tenía los brazos tensos, el cuerpo rígido y la espalda arqueada. «¡Seguid luchando!», farfulló. Y entonces su cuerpo se quedó laxo, derrumbado junto al altar y con la armadura embadurnada de sangre. El último defensor de Altdorf murió en el corazón de la ciudad, con la mirada perdida en la bóveda agujereada del techo y las facciones liberadas por fin del dolor que le había consumido durante tanto tiempo. Muerto Helvor, Otto volvió a avanzar hacia Calfrans con una sonrisa de oreja a oreja. Detrás de él, los miembros de la Reiswar estaban cayendo uno detrás de otro. «Vosotras las personas nunca sabéis cuándo rendíos», dijo Otto. «Acaba siendo aburrido». Calfrans lo miraba mientras se acercaba y se preparó, consciente de lo dolorosa que sería la transición. La temía, al mismo tiempo que ansiaba que se produjera de una vez. «Pero estoy convencido de que ves que esto ya ha terminado», continuó diciendo Otto, levantando la guadaña. En sus ojos se instaló el brillo del triunfo. «Ya no queda nada por hacer, heredero del diosecillo. Escucha la verdad. El reino del hombre ha terminado». Descargó la guadaña y la punta, todavía caliente por la sangre de Helvor, hendió el pecho del emperador. Calfrans retrocedió tambaleándose, incapaz de respirar del dolor y bregando para mantener clara la visión. Otto extrajo la hoja de la guadaña, arrancando músculo y tendones, y dejó un rastro de sangre junto al altar. El emperador siguió retrocediendo, con el cuerpo apretado contra la parte superior del altar. El colmillo rúnico cayó de su mano abierta, ya sin ninguna utilidad. Los tres hermanos Glott, una vez eliminados todos los enemigos, se acercaron a él para observar con una macabra curiosidad cómo la vida abandonaba a su víctima.
Calfrans los miró mientras trataba de respirar y sentía que la sangre se acumulaba en su garganta. Ni siquiera sonreían. De repente parecían unos críos asustados por lo que habían hecho, como si solo entonces fueran capaces de darse cuenta de las consecuencias. Ese pensamiento le hizo sonreír. Se agarró al borde del altar y dejó de luchar contra lo inevitable. Todo se volvió frío, luego negro y finalmente nada. Fue como tirarse desde el borde de un precipicio y caer a toda velocidad. Y así fue como bajo la bóveda derrumbada de la cámara de Galmaraz, Calfrans, el conde lector de Reyland, príncipe de Aldorf, portador del sello de plata y del colmillo rúnico Drachelhall, emperador de la sagrada herencia de Sigmar entre las montañas del fin del mundo y el gran océano, murió.